en la moderación de nuestra sesión de hoy. Hoy nos acompaña el doctor Javier Andrés Moreno Socha, quien es egresado de medicina de nuestra Universidad Nacional de Colombia y actualmente es residente de primer año del programa de medicina interna. Y hoy nos acompañará con el tema de hipertensión arterial, una visión desde las guías canadienses 2020. Doctor Javier, bienvenido. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y a partir de este momento, la audiencia y el micrófono son tuyos. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación a la profe María Luisa y al programa Salud Unal Contigo. Para mí es un gusto presentarles el día de hoy este tema. Quise traerlo por varias razones, pero una de ellas es principalmente que estas guías, las guías canadienses, han tomado mucha fuerza en los últimos años con algunas recomendaciones particulares que no aparecen de pronto en otras guías, que son bastante llamativas y que quiero centrarme en eso el día de hoy para que pues las discutamos, las tengamos en cuenta todos y hagamos los debidos comentarios. Entonces, pues nuevamente muchas gracias y vamos a dar entonces inicio a la presentación. Ya estoy compartiendo la pantalla. Me avisan por favor si ya se visualiza y si me están escuchando bien. Sí. Listo. Se ve perfecto, te estamos oyendo bien. ¿Ya puedes ponerla en presentación completa, por favor? Listo. Bueno, Perfecto. bueno, muy bien. Entonces, como les mencionaba, el día de hoy quería traerles como una visión desde las guías de hipertensión arterial canadienses con su última actualización que es de febrero de este año. Son unas guías que están bastante recientes. Este es un consenso que se está sacando en este momento de manera bianual. Previamente era de manera anual y como les comentaba, pues tiene algunas recomendaciones que no aparecen en las otras guías que tal vez nosotros estamos más familiarizados como la guía estadounidense o la guía europea y que en el momento en el que revisé me pareció bastante llamativo, por lo cual ya las vamos a revisar a continuación. Lo primero es que esta es una guía que se enfoca pues por preguntas, dentro de las cuales nuestra primera pregunta y que es tal vez de las que más nos vamos a detener a revisar es cómo nosotros hacemos la medición de la presión arterial y cuáles serían los criterios diagnósticos, incluyendo los puntos de corte para nosotros dar el diagnóstico de hipertensión arterial. Entonces, lo primero es que hacernos una pregunta nosotros como médicos, si nosotros estamos haciendo una adecuada toma de la presión arterial. Y aquí también, pues para los que son pacientes que nos están acompañando en este momento en la charla, pues la pregunta también sería, cuando voy al consultorio, ¿me están tomando adecuadamente la presión arterial? Porque esto se trata pues de que sea un manejo en equipo, un tratamiento en equipo, tanto del seguimiento como el diagnóstico de esta patología. Entonces, lo primero que hay es que la guía nos da una serie de recomendaciones que ya las conocíamos previamente, la gran mayoría, pero que quise recordarlas porque cuando uno revisa estas recomendaciones tal vez se da cuenta de que a veces en una consulta que es corta de 15 o 20 minutos, en el afán de uno pues tratar de abarcar lo más posible, le resta cosas a cosas que son importantes como el examen físico y la toma de los signos vitales. Entonces, dentro de algunas recomendaciones aquí para recordar, lo primero es que el paciente tiene que estar en una posición sentado. Voy a colocar acá el puntero para irles señalando. El paciente debería encontrarse en una posición sentado por lo menos 5 minutos previos a la toma, con los pies debidamente apoyados sobre una superficie plana en el piso, con su espalda debidamente apoyada sobre un espaldar. Con el brazo debería estar también apoyado sobre una superficie de tal manera que el brazo esté a la altura del corazón. Aquí esto debería estar descubierto y en la manga del, del esfingomanómetro debería estar colocada 3 centímetros por encima del pliegue del codo con un tamaño que sea adecuado para el brazo del paciente. Esto es algo en lo que hacen mucho énfasis. Para nosotros como médicos que atendemos población adulta, pues no va a haber tanto problema porque la mayoría de mangas nos van a servir para la gran mayoría de pacientes. Es muy raro que nosotros encontremos una manga que de pronto, o un paciente más bien cuyo diámetro del brazo sea muy grande o muy pequeño y nos toca hacer un cambio. Esto pues, como les mencionaba, para los casos de los adultos, pero supongamos el caso en el cual no tenemos una manga
del tamaño del paciente, lo que se recomendaría sería hacer una toma en la muñeca del paciente, también con una posición en la cual la muñeca se encuentre a la misma altura del corazón. Esta es una recomendación que aparece tal vez en estas guías y que no la he visto así como de manera tan precisa en las otras guías, con dispositivos de muñeca. Esto simplemente para recordar pues que esta debería ser la manera adecuada como nosotros tomamos la presión arterial. Y esto porque es importante, porque nosotros tenemos que recordar que un diagnóstico certero o un diagnóstico adecuado empieza con una buena medición. Entonces de ahí la importancia. En cuanto a la medición y los criterios que vamos a tener en cuenta desde la guía europea, pues vamos a tener que sí cambiar un poco. Si ustedes se dan cuenta acá, yo les estoy señalando varios dispositivos. Si ustedes se dan cuenta, estos dispositivos, pues todos son automatizados. ¿Y por qué les traigo esto? Porque es que la recomendación que nos da la guía canadiense es que deberíamos utilizar medicamentos automatizados en el consultorio en el momento de nosotros realizar el diagnóstico de hipertensión arterial. Entonces ahí nos hacemos una pregunta, ¿por qué este cambio? De pronto es que el método auscultatorio, que es el que nosotros aprendimos en semiología, el que llevamos practicando durante pues, toda nuestra carrera y nuestro ejercicio profesional, es menos efectivo, no está sirviendo adecuadamente, o qué es lo que está pasando, porque ellos hacen esa recomendación. Y ahí la respuesta sería que no, el método auscultatorio sigue siendo un método útil, y en los casos en los cuales no contemos con métodos automatizados, pues podríamos utilizar el método auscultatorio. Sin embargo, con fin de estandarizar la medida, con el fin de llevar un registro y que sea más fácilmente reproducible entre distintos médicos que estén atendiendo a nuestro paciente, pues la recomendación que se hace es esta. Entonces, el primer cambio significativo que vemos es cambiar de un método manual o un método auscultatorio a un método automatizado. ¿Cómo debería ser este método automatizado? Con los mismos criterios que acabamos de ver antes, pero entonces deberían hacerse por lo menos 3 tomas en el consultorio. Una primera, que es para calibración del equipo y que generalmente se encuentra con unos valores más altos de los que tiene normalmente el paciente, y 1 a 2 minutos después, el equipo de manera automatizada realiza 2 tomas más, de las cuales va a sacar un promedio. ¿Qué han mostrado los estudios en estos casos? Comparando la medición automatizada versus el método auscultatorio, es que normalmente cuando se toma la presión por estos métodos automatizados, pues la presión arterial tiende a estar un poco más abajo de lo que se mide cuando se mide de manera auscultatoria. Entonces aquí vamos a tener otro cambio, y es que los puntos de corte que nosotros clásicamente conocemos de 140 sobre 90 milímetros de mercurio para hacer el diagnóstico de hipertensión arterial, pues también van a verse alterados. Entonces la recomendación que nos da la guía es que este punto de corte, cuando utilizamos este método automatizado, debería disminuirse 5 milímetros de mercurio, tanto para la sistólica como la diastólica. Entonces ya tenemos un cambio acá. Como les mencionaba, el método auscultatorio sigue siendo pues igualmente válido, y hay que tener en cuenta que en el contexto de nosotros que no estamos trabajando en Canadá, sino aquí en Colombia, no siempre vamos a tener disponibilidad de estos dispositivos automatizados. Entonces tenemos que acomodarnos a lo que nosotros contamos en nuestra práctica diaria. Entonces, lo ideal es que se debería tomar en ambos brazos, por lo menos en una ocasión. ¿Qué quiere decir esto? El paciente acude a nuestra consulta. Si es la primera consulta, yo podría hacer esta toma en ambos brazos en la primera consulta, y lo que se ve es que en ambos brazos pues siempre va a haber una diferencia que no debería ser mayor de 10 milímetros de mercurio. En estos casos pues se podría tomar en el brazo que no es el dominante, dado que tiene una menor masa muscular y por consiguiente ejerce una mejor presión sobre los vasos. Sin embargo, cuando esta diferencia de presiones en ambos brazos se hace mayor de 10 milímetros de mercurio, pues ya la indicación sería que de ahí en adelante todas las tomas deberían hacerse en el brazo en el cual da el mayor registro. Y esto debería hacerse, este seguimiento de tomar en los dos brazos de manera rutinaria por lo menos una vez al año. La altura del ojo debería estar a la altura del esfingomanómetro. Esto es un error frecuente que tal vez nosotros lo tomemos como un error que puede ser mínimo, pero es importante también nosotros estandarizar cómo estamos tomando la presión arterial. Y la recomendación es que siempre nosotros tomemos el esfingomanómetro a la altura del ojo, para evitar que se veía más en los esfingomanómetros viejos que eran de mercurio, en los cuales había una columna oscilante, que si uno miraba desde arriba podía tener un sesgo de dónde estaba exactamente el punto de corte, igualmente que si se miraba el esfingomanómetro desde abajo. En los que están modernos, pues que son como de un mecanismo más como de una rueda,
pues no habría tanto problema. Sin embargo, la recomendación sigue siendo la misma. En caso de que el paciente tenga alguna arritmia, pues se debería hacer múltiples tomas y hacer un promedio de todas estas mediciones para sacar cuánto sería el promedio, y dependiendo del punto de corte que vamos a tener en cuenta, pues determinar si es o no es, o si es o no cumple más bien los criterios para hipertensión arterial. En nuestra historia clínica siempre deberíamos registrar la posición en la cual estamos tomando la presión arterial, si la estamos tomando con el paciente en decúbito, el paciente sedente, el paciente en bipedestación, para de esta manera nosotros siempre reproducirlo con la mayor fiabilidad posible. Entonces, si nosotros tenemos un método auscultatorio, pues la recomendación que nos da las guías es que los puntos de corte siguen siendo los clásicos que nosotros ya conocemos, 140 sobre 90 milímetros de mercurio, y en dado caso que tengamos un paciente que además de la hipertensión arterial es un paciente diabético, pues el punto de corte ya va a variar. Entonces ya hasta este punto tenemos 3 puntos de corte diferentes: pacientes que no se están midiendo con método automatizado, pacientes a los cuales se les está haciendo la medición con un método automatizado, y pacientes que son diabéticos para los cuales está el punto de corte de 130 sobre 80. ¿Esto por qué? Pues porque estos pacientes, como tienen un riesgo cardiovascular aumentado, se benefician pues de llevarlos a metas más estrictas, de iniciarles un tratamiento más oportuno, más rápido, no diferirlo. Y aquí hay que hacer una aclaración, y es que este punto de corte de 130 sobre 80 es únicamente para el método auscultatorio. Todavía este punto de corte no está estandarizado para pacientes a los cuales se les realiza medición automatizada. Entonces, posiblemente en futuras guías, ya con nueva evidencia, vayamos a ver algún cambio en este punto de corte para pacientes diabéticos que se les hace la medición con toma automatizada. Entonces, como les mencionaba, aquí este es un diagrama de flujo en el cual nosotros podemos ver cómo sería el diagnóstico. Entonces, lo primero es que estamos evaluando a un paciente en nuestra consulta. Puede ser en la consulta, puede ser en el hogar, o puede ser en otros sitios que están autorizados para la toma de la presión arterial, y a quienes les sospechamos que puedan tener, o a quienes les registramos una presión arterial elevada. Entonces aquí tenemos primero 2 escenarios. Uno, que la presión arterial sea suficientemente elevada, 180 sobre 110, mayor a este valor. En ese caso, ya entraríamos con un diagnóstico automático de que este paciente es hipertenso. Si tenemos el siguiente escenario, que es el paciente que lo encontramos con cifras de presión arterial elevadas, pero no están por encima de este rango, sino por encima de los rangos que ya habíamos visto previamente, 135-85, 140-90, entonces aquí se nos divide en 2. Si el paciente es diabético, veíamos que el punto de corte era un poco más bajo, y si estaba por encima de este corte, entraba dentro de la categoría de hipertensión. Si no encontrábamos al paciente por encima de estos puntos de corte, pues el paciente no era hipertenso. Pero si por el contrario lo encontramos por encima de estos puntos de corte, todavía no podemos hacer un diagnóstico, porque hay que recordar que el diagnóstico de hipertensión debería no hacerse con una única toma, sino con múltiples tomas. Y aquí tenemos otro de los cambios que nos ofrece esta guía canadiense con respecto a las otras guías que nosotros conocemos. Y es que el diagnóstico, o más bien la segunda medición de la presión arterial, debería verificarse con cualquiera de estos 2 métodos. Entonces vamos a tener el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, que es el método de elección, o el automonitoreo en casa. Entonces, paciente que en una primera consulta le encontramos presión arterial elevada, para la siguiente consulta ya debería traernos los resultados de cualquiera de estas 2 mediciones. Si estas 2 mediciones salen por encima de estos puntos de corte, que ya los vamos a ver a continuación, 135 sobre 85, y 100 en cualquiera de los 2 métodos, o de 130 sobre 80 cuando hacemos un monitoreo en 24 horas, pues este paciente ya con 2 mediciones, que eran esta primera acá y esta segunda, entraría como al diagnóstico de hipertensión. ¿Listo? Si por el contrario encontramos una primera medición en la consulta elevada, pero en el seguimiento que se le hizo ambulatorio, la presión arterial está dentro de rangos de normalidad, pues este paciente cumpliría criterios para hipertensión de bata blanca, que también ya lo vamos a revisar. Y aquí hago una claridad para los pacientes que nos están escuchando. Entonces, ¿qué es la hipertensión de bata blanca? Son aquellos pacientes que en el momento en el que asisten a la consulta se les encuentran normalmente cifras de presión arterial elevadas, principalmente la sistólica, pero que ellos se realicen un automonitoreo en casa y allá dicen, pues doctor, siempre que yo me la tomo en casa, está la presión arterial normal.
y efectivamente va uno a revisar, ya sea por un método de registro automatizado en los dispositivos o porque el paciente lleva el registro de manera escrita, y pues aparentemente sí estarían dentro de rangos de normalidad. ¿Por qué es importante esto, hacer esta diferenciación? Porque estos pacientes que tienen hipertensión de bata blanca no se benefician de iniciarles tratamiento, por lo menos en este momento, porque su riesgo cardiovascular es prácticamente el mismo que los pacientes que no tienen diagnóstico de hipertensión. Entonces, a estos pacientes, pues a pesar de que sí hay que hacerle seguimiento, no se beneficiarían de iniciar el tratamiento en este momento. Entonces, con respecto a esta recomendación, que es el otro cambio grande que nos da la guía, entonces tenemos dos métodos para que los pacientes se hagan la medición de manera ambulatoria. El primero, que es el monitoreo ambulatorio, y el segundo, que es el automonitoreo en casa. Ya les voy a explicar en qué consiste cada uno de esos dos. Entonces, lo primero, ¿cuál es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial? Entonces, para los pacientes que de pronto alguna vez les han hecho un Holter, recuerden que les colocan un aparato, se los dejan por un día o más, y después se hace una medición de todo lo que el aparato registró en esas 24 horas. Entonces, el monitoreo ambulatorio es un método similar. Nos colocan un tensiómetro, un esfingomanómetro, que está programado para hacer tomas cada 20 a 30 minutos y dejar un registro de 24 horas. De ese registro de 24 horas, él puede sacar un promedio y con ese promedio nosotros haríamos el diagnóstico de hipertensión arterial. Entonces, ¿a qué pacientes deberíamos considerar hacerles un monitoreo ambulatorio? Entonces, aparte del diagnóstico, para seguimiento en pacientes que ya los tenemos en tratamiento, sea farmacológico o no farmacológico, combinación de ambos, que no están llegando a metas de tratamiento. Entonces, podría este paciente tener una hipertensión de bata blanca, le estamos dando el tratamiento y no llega a metas, pero de pronto en casa sí está controlado. Esto con el fin de que nosotros evitemos una sobremedicación en estos pacientes. Lo segundo es el paciente está refiriendo síntomas sugestivos de hipotensión. Entonces el paciente asiste a la consulta, dice que se está tomando muy juicioso sus medicamentos, pero que está teniendo, por ejemplo, mareo, fosfenos. Los fosfenos para los pacientes pues son manchas como negras en el momento en el que hacen un cambio de posición, por ejemplo. Sienten que desvanecimiento. En estos pacientes debería hacérseles un seguimiento también de manera ambulatoria. Para lo mismo, en dado caso que lo requiera, pues nosotros bajar la dosis de los medicamentos, hacer los ajustes que el paciente requiera y pues evitar efectos adversos con los medicamentos. O pacientes en los cuales en el seguimiento se les está haciendo pues una consulta, puede aparecer normal, en la siguiente está muy elevada la presión, en la siguiente consulta nuevamente está normal. Entonces, en esos pacientes, para llevar un mejor control, se les puede también hacer un monitoreo ambulatorio. ¿En qué pacientes o qué tan frecuente debería hacérseles el seguimiento a esos pacientes? Entonces, los pacientes que ya están controlados, el seguimiento según estas guías podría hacérseles de 3 a 6 meses, perdón, dependiendo. ¿Quiénes voy a considerar yo que son los pacientes que están ya controlados? Entonces son aquellos pacientes que por lo menos en 2 tomas simultáneas hayan tenido cifras de presión arterial en metas sin que haya signos o síntomas de lesión en órganos blancos o que tenga descompensación de su enfermedad. ¿Listo? Entonces aquí tenemos 2 opciones de puntos de corte para nosotros hacer el diagnóstico. Entonces, paciente que en el consultorio lo encontramos mayor de 135/85 y después le hice un mapa cuyo promedio me dio mayor de 130 la sistólica y de 80 la diastólica. O que en la media de presión arterial durante el día, como este es un registro que toma 24 horas, la ventaja que tiene es que nos da un registro tanto del día como de la noche. Entonces, si las mediciones de la noche no fueron todas pues adecuadas, lo que podemos hacer es un promedio de la presión arterial durante el día. Y si esta promedio nos da mayor de 135/85, también este sería ya criterio o punto de corte para nosotros considerar que este paciente tiene hipertensión arterial. ¿Listo? El segundo método que tenemos para nosotros hacer un monitoreo fuera del consultorio es el AMP o el automonitoreo en casa. ¿En qué consiste? Si ustedes recuerdan, desde hace muchos años los pacientes obesos, los pacientes con sobrepeso y los pacientes diabéticos ya tienen métodos para hacerse un automonitoreo. En el caso de los diabéticos, pues ya muchos conocemos el glucómetro, en el cual el paciente pues ya se apropia de su enfermedad, hace un seguimiento estricto del mismo y sabe en qué momentos está controlado y en qué momentos no está controlado. Esto ha mostrado efectividad en que los pacientes pueden ser más adherentes a los tratamientos y en este orden de ideas, pues el automonitoreo en casa también es un método que tenemos en el caso de los pacientes con hipertensión arterial.
que busca lo mismo. Primero, apropiar al paciente de su diagnóstico, que él mismo se haga un seguimiento y determine en qué momentos el paciente está en metas o está por fuera de metas, y esto va a favorecer que el paciente tenga una mejor adherencia, ya que si se la toma mal, dice, si se toma la presión arterial y está por encima de los valores de referencia, pues dirá, bueno, fue que se me olvidó tomármela esta mañana, voy a revisar. Entonces, esto nos favorece a nosotros y al paciente. Entonces, esta es otra recomendación para los pacientes, que en caso de poder contar con un dispositivo, pues deberíamos hacerlo. ¿Qué recomendaciones tienen que tener estos dispositivos? En el caso de Canadá, ellos ya tienen regularizado el mercado. Entonces, los dispositivos que se están ofreciendo vienen con un sello de calidad que está aprobado por la Asociación de Hipertensión de Canadá, en el cual la caja viene marcada con un sello que nos garantiza que esos dispositivos están debidamente estandarizados para la toma de la presión arterial y están autorizados por este organismo. En el caso de Colombia, pues no tendríamos estas facilidades, pero en medida de lo posible, si el paciente puede hacerse una medición, pues tocaría mirar qué tan bueno podría ser para el paciente, pero en principio pareciera que tiene muchas ventajas. ¿En qué pacientes debería hacerse seguimiento con el automonitoreo? Debería considerarse en pacientes diabéticos con enfermedad renal crónica, que tengan sospecha de no adherencia, seguimiento de pacientes con hipertensión de bata blanca o pacientes con hipertensión enmascarada. Entonces, aquí nuevamente haciendo como un pequeño paréntesis en lo de hipertensión enmascarada para los pacientes que nos están escuchando, es lo contrario a lo que pasa con la hipertensión de bata blanca. Entonces, son pacientes que en el momento en el que nosotros los revisamos en el consultorio, encontramos con cifras de presión arterial normales, pero cuando se hacen los seguimientos en casa, encuentran que las presiones arteriales todas están por fuera de metas. También importante, ¿por qué? Porque a estos pacientes también debería hacérseles un ajuste de los medicamentos para que esté controlado de manera ambulatoria, y el seguimiento también debería hacerse de manera ambulatoria. Entonces, eso, bueno. ¿En qué pacientes deberíamos sospechar hipertensión enmascarada y en qué pacientes deberíamos sospechar hipertensión de bata blanca? Pues en pacientes acá, cuando hablamos de hipertensión de bata blanca, sería aquellos pacientes en los cuales no tienen factores de riesgo para hipertensión arterial, pero en el consultorio les estamos viendo hipertensos. Entonces, pacientes mujeres de corta edad, que no son fumadores, que no son tomadores, que tienen buena actividad física, que no son obesos. Y en el caso de la hipertensión enmascarada, pues todo lo contrario, pacientes que llegan con presiones arteriales normales, pero tienen todos los factores de riesgo. Entonces, a esos pacientes debería hacérseles una búsqueda activa de cualquiera de estas dos condiciones. Cuando hacemos el seguimiento o vamos a tener como criterio diagnóstico el automonitoreo, los puntos de corte son los mismos que en el consultorio con método automatizado, 135 sobre 85 milímetros de mercurio. ¿Y en qué pacientes debería hacerse AMPA y no MAPA? Entonces, eso tiene que ver con varias cosas. Primero, como el monitoreo ambulatorio es una medición que se está haciendo cada 20-30 minutos, en ocasiones la insuflación de la manga puede ser molesta para los pacientes. Entonces, no tolerar este dispositivo en estos pacientes habría indicación de hacer un monitoreo ambulatorio. En el caso también de preferencia del paciente, si el paciente se siente cómodo realizando el monitoreo en casa, el automonitoreo, y le manifiesta al médico que quiere hacerlo de esta manera, también sería otra indicación. Esto sería con respecto al primer punto, que sería la medición y el diagnóstico, los criterios diagnósticos para hacer el diagnóstico de hipertensión arterial, valga la redundancia. Esto es como uno de los cambios más grandes que tiene esta guía con respecto a las otras, y es que si nos damos cuenta, ya aquí tenemos 3 puntos de corte diferentes dependiendo de las características del paciente y del método que estemos utilizando para hacer el diagnóstico. Una cosa que tiene que ir aquí de la mano es que a todos los pacientes en los cuales les estamos haciendo sospecha, es decir, en la primera consulta llegó con cifras de presión arterial elevada, ya nosotros tenemos que empezar a buscar todo eso. Entonces, lesión de órgano blanco. ¿Y qué es la lesión de órgano blanco para los pacientes que nos están escuchando? Entonces, normalmente o se conoce o tal vez hayan escuchado de que la hipertensión es una enfermedad que es silenciosa. ¿Esto por qué? Porque las manifestaciones de la enfermedad solo se van a ver después de muchos años, y estas manifestaciones se van a ver reflejadas en el daño que causa la hipertensión arterial en distintos órganos. Dentro de esos tenemos varios que son importantes, pero pues para mencionarles, pues la hipertensión nos va a afectar a nivel del sistema nervioso central,
teniendo mayor riesgo de presentar ataque cerebrovascular. Entonces, los pacientes que normalmente conocen esto como una trombosis que nos va a dejar graves secuelas funcionales en los pacientes que quedan postrados, en otros casos, pues con un alto riesgo de mortalidad si no presentan fallecimiento durante el episodio agudo. A nivel del ojo, retinopatía hipertensiva, entonces pacientes que con el tiempo van a perder visión, llegando incluso hasta la ceguera. Enfermedad coronaria, todos estos pacientes con hipertensión arterial que llevan muchos años y que no se han controlado, van a tener mucho mayor riesgo de presentar infarto agudo del miocardio, entre otras condiciones. Y la enfermedad renal, que asociada a la hipertensión, pues es una de las principales causas de enfermedad renal crónica y también pues de uso o requerimiento de terapias de reemplazo renal. Entonces, esto quería hacer énfasis porque de ahí la importancia que nosotros como médicos, en el momento de la consulta, le expliquemos todo esto al paciente, que el paciente sepa todo el riesgo que puede tener si la enfermedad no se controla, y de ahí que el paciente pues pueda llegar a tener también un mejor control y una mejor adherencia al tratamiento que nosotros vamos a prescribir. Aquí pues tenemos los ejemplos de factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, pero ya lo vamos a ver ahorita más adelante cuando hablemos del cálculo del riesgo de nuestros pacientes. Entonces, teniendo en cuenta que el paciente podría tener lesión en todos estos órganos en el momento en el que nosotros realizamos el diagnóstico, deberíamos tener en cuenta que deberíamos solicitar ciertos paraclínicos. Esto tampoco cambió mucho con respecto a las otras guías previas y a las guías que nosotros ya conocemos, y son unos grupos de paraclínicos que nos van a ayudar a ver si hay lesión en cualquiera de estos órganos que ya visualizamos acá. Entonces, ¿cuáles son esos? El uroanálisis. El uroanálisis es un método paraclínico que nos va a dar mucha información acerca del estado funcional de los riñones. Dentro de él podremos ver, por ejemplo, la presencia de proteínas, que es un marcador, sin embargo, ya es un marcador mucho más tardío. Los cambios en la creatinina y en los electrolitos, la glicemia en ayunas o en la hemoglobina glicosilada, teniendo en cuenta que los pacientes hipertensos tienen una alta asociación con diabetes, y en estos pacientes pues el riesgo cardiovascular va a ser mucho más elevado. Un perfil lipídico, también estos pacientes se ha asociado con dislipidemia. Y un electrocardiograma, ya que en estos pacientes muchas veces también ya por los cambios hemodinámicos que ha tenido, o más bien el aumento de la presión dentro del corazón, para que las otras personas me entiendan, también se van a ver algunos cambios. Aquí también este electrocardiograma es importante en los pacientes que tienen hipertensión enmascarada. Entonces, puede que haya pacientes que ya tienen cambios compatibles con una enfermedad hipertensiva, llegan a nuestro consultorio, los encontramos con las presiones arteriales normales, pero vamos a revisar algún electrocardiograma que por cualquier razón se le haya tomado y vemos que ya tiene cambios compatibles pues, con hipertrofia ventricular izquierda, por ejemplo. Entonces, la respuesta a esta pregunta, si es la hipertensión arterial una enfermedad silenciosa, es que durante los primeros años o durante los primeros estadios tal vez sí, pero que en últimas eso se va a ver manifestado en todas estas enfermedades asociadas o esos cambios asociados que van a ser catastróficos para el paciente si no se logran controlar. Entonces, para que por favor nosotros como médicos y también ustedes como pacientes, pues enfaticen en que a esto toca hacerle una búsqueda activa y toca estarlo controlando de manera periódica. Y aquí pues nuevamente lo mismo para complementar. Ahora venimos a la siguiente pregunta y es, ¿cuáles son los pacientes que tenemos con alto riesgo cardiovascular y cuáles serían las metas a las cuales yo quisiera llevar a estos pacientes? Entonces, podemos estadificar a los pacientes en alto, moderado o bajo riesgo. Y esto lo vamos a hacer con varios criterios. Según la guía canadiense, pues esto tampoco varía tanto con respecto a las otras guías, y es que se consideran pacientes de alto riesgo aquellos pacientes que son diabéticos, que ya tienen un antecedente de enfermedad cardiovascular, que tengan un compromiso clínico o subclínico, que ya tienen enfermedad renal crónica, o que con algunas calculadoras de riesgo cardiovascular nos da un riesgo calculado a 10 años mayor del 15%, o una edad mayor de 75 años. Si tiene cualquiera de esos criterios, ya este paciente entra como un paciente de alto riesgo, y ya vamos a ver pues cuál debería ser el manejo farmacológico y las metas a las cuales deberíamos llevar a estos pacientes. Lo segundo, o el riesgo cardiovascular moderado, son pacientes que tienen factores de riesgo, que son estos que veíamos aquí arriba, pero vuelvo y se los menciono acá,
que algunos de ellos son no modificables, como la edad, el género o antecedentes en la familia de enfermedad cardiovascular, y algunos que sí son modificables y que son sobre los cuales nosotros tenemos que hacer un verdadero impacto. Entonces, ¿cuáles son esos? El estilo de vida sedentario, malos hábitos en la dieta, obesidad, fumar, el estrés, que ya les voy a mencionar que eso es una recomendación que sale también de estas guías, pero no tiene como tan buen nivel de evidencia, pero de todos modos hay que tenerlo en cuenta. Ya se los voy a mencionar más adelante cuando veamos la terapia no farmacológica. Entonces, pacientes con riesgo moderado son los que tienen cualquiera de estos factores de riesgo, pero todavía no tienen un riesgo cardiovascular calculado, pues que sea tan elevado, ¿listo? Y los pacientes que tienen un bajo riesgo son aquellos pacientes que no se les ha encontrado lesión en órganos blancos, no tienen factores de riesgo, y el riesgo cardiovascular a 10 años pues le va a dar un riesgo bajo. Ahora aquí hay otra pregunta, y es, por ejemplo, cuando nosotros comparamos con las guías europeas tienen sus propias escalas de riesgo que están ajustadas incluso por países, dependiendo de todos los países que participaron en el estudio. Aquí nosotros tenemos una ventaja si miramos la guía canadiense, y es que la guía canadiense no es como tan estricta en sugerir que nos casemos con una sola escala de medición, sino que ellos nos hablan de que podemos utilizar varias, existen unas que han realizado ellos, pero también hay una que es como de las más conocidas, que nosotros aquí la conocemos bastante, que es la escala del Framingham, y que tiene una ventaja, y es que esta escala está validada para la población colombiana, haciendo un ajuste. Esto más que todo pues para la audiencia, los que son médicos, pues ya conocemos cómo se realiza el ajuste, el valor que nos da lo multiplicamos por 0.75 o el 75% del valor que nos dio, y ese va a ser el riesgo para la población colombiana. Entonces esa es una ventaja que, por ejemplo, le encontré aquí respecto a las otras guías, y es que en ese orden de ideas podría ser extrapolable el cálculo del riesgo para nuestra población colombiana. Aquí cuando hablaba de los exámenes paraclínicos se me olvidó mencionar una cosa, lo dejé como aparte, pero de todos modos se los menciono porque es en la paciente no gestante, sino paciente mujer que se encuentra en edad fértil. ¿Y cuál es la recomendación nueva que aparece en estas guías 2020 que no aparecía en la guía previa? Es que toda mujer en edad fértil debe hacérsele una búsqueda en la consulta por posible embarazo. Entonces a estas mujeres siempre debería preguntárseles por sus antecedentes ginecobstétricos, preguntarles si podría estar en embarazo, y en dado caso que la respuesta sea que sí podría estar en embarazo, que no está segura, que desconoce, debería sospecharse y solicitar una prueba de embarazo. ¿Y esto por qué es importante? Porque el tratamiento va a ser diferente en las pacientes en las cuales pues ya tengan un embarazo confirmado o en las cuales se les esté sospechando, en la cual estaría contraindicados los IECAS o los arados, ya que se ha visto asociación principalmente de los IECAS a malformaciones. Entonces, lo ideal sería que a estas pacientes, si se les va a iniciar un tratamiento, pues que nosotros estemos completamente seguros de que esta paciente no se encuentra en embarazo. Entonces, esto también para las mujeres que nos están escuchando, tenerlo en cuenta en el momento en el que asistan a la consulta, ¿listo? En cuanto al tratamiento, pues existen unas estrategias que son farmacológicas y otras que no son farmacológicas. Siempre y a todos nuestros pacientes debemos recomendarles las estrategias no farmacológicas, y el problema aquí cuál va a ser, que en muchos casos no va a lograr controlar únicamente con las terapias no farmacológicas, sino que va a tener que ayudarse. Pero esto también no tenemos que olvidar que va de la mano con la terapia farmacológica. Y aquí esto no cambia mucho entre la guía canadiense y las demás guías, pero sí hay una recomendación que es de tipo E. ¿Qué quiere decir esto? Que está dado por recomendación de expertos. ¿Y cuál es esa recomendación? Que en pacientes con hipertensión el manejo de la ansiedad, de las crisis ansiosas, debería realizarse, y por eso les traje esta imagen acá como para que nos acordemos, simplemente como una recomendación que todavía no tiene un muy buen grado de evidencia que la respalde, pero que aparece en estas guías canadienses. Dentro de los otros cambios que nosotros tenemos que estimular en nuestro paciente está pues la disminución del peso. Dentro de eso pues va de la mano con la disminución del perímetro abdominal, la actividad física regular. ¿Esto qué es? Que el paciente no es que salga a la tienda y entonces porque salió a la tienda ya su cuenta como
actividad física, sino que los cambios mentales asociados a la actividad física también pues tienen un efecto positivo. ¿Y cuánto es la recomendación que nos dan las guías? Por lo menos de 4 a 7 días a la semana, una actividad de 20-30 minutos por lo menos en estos días que nosotros realicemos. ¿Y qué han mostrado los estudios? Que en pacientes que de pronto tienen mayor actividad física, es decir, yo voy a prescribir 30 minutos al día, pero el paciente me dice, doctor, pero yo quiero hacer 60 minutos. Puede tener algún efecto sobre tal vez sobre el peso, pero en últimas el riesgo cardiovascular pues no hay evidencia que haya demostrado que en los pacientes que hacen mayor actividad física o mayor cantidad de tiempo, en últimas vaya a disminuir el riesgo cardiovascular. Lo otro que hay que implementar acá son los cambios en la dieta. Y nosotros recordamos cuando nos hablaban de la dieta DASH o la dieta mediterránea, por ejemplo, hablaban de algunos productos que nosotros hemos considerado que son difíciles de conseguir para la canasta familiar colombiana, pero si nosotros nos damos cuenta, Colombia es un país que es productor tanto de frutas como de verduras y que se encuentran a muy bajos precios. Entonces, la recomendación para nosotros pues va a ser incentivar el consumo de estos dos tipos de alimentos, además de que la dieta con pescado, que no es como uno de los fuertes en nuestro país, que tal vez no tengamos las mismas especies de pescados que recomiendan las dietas a nivel europeo, por ejemplo, pero que sí podemos encontrar otros pescados que son pues autóctonos o propios de acá de nuestra región y que podrían suplirlo, que muchas veces también se encuentran a precios muy cómodos. Las otras dos recomendaciones es disminuir el consumo de alcohol y disminuir el consumo de tabaco. Entonces, estos dos, la recomendación debería ser cesar por completo. Sin embargo, nosotros sabemos que eso muchas veces es difícil y en el caso del tabaco, pues la recomendación que se da es que siempre esto vaya de la mano con terapia psiquiátrica y ofreciéndole al paciente también terapia farmacológica para ayudar. Entonces, no es solo decirle al paciente deje de fumar, sino ofrecerle estos dos tipos de alternativas para ayudarlo a llegar a estas metas. ¿Cuánto debería ser lo que debería tomar, por ejemplo, una persona? Pues si no logra dejarlo por completo, la recomendación es que en los hombres sean menos de 14 bebidas a la semana y las mujeres menos de 9 bebidas a la semana. Con respecto a los puntos de corte para iniciar terapia y las metas a las cuales vamos a llevar nosotros estos pacientes, pues aquí vemos esta tabla en la cual ya tenemos distintos puntos de corte y este de acá que quería hacer especial énfasis, que es uno de los que más varía con respecto a las guías estadounidenses y europeas, es este de 160 sobre 100. Pero ¿en quién vamos a tener en cuenta este punto de corte para iniciar terapia antihipertensiva? En pacientes que tienen un riesgo calculado bajo y que no tienen compromiso de órgano blanco o pues lesión en otros órganos, para que me entiendan, ni tampoco tienen factores de riesgo cardiovascular. Entonces, en esos pacientes, eso es lo que nos dicen, es que podríamos ser más permisivos, iniciar terapia en esos puntos de corte. Si el paciente tiene las mismas características y está de pronto por debajo entre 140 y 160, entre 90 y 100, a esos pacientes podría dárseles únicamente indicación de terapia no farmacológica. ¿Y cuál sería la meta a la cual querríamos llevar a estos pacientes? 130 sobre 90. Aquí hay que tener en cuenta las otras poblaciones importantes y son los pacientes que únicamente que tienen hipertensión, pero tienen un alto riesgo cardiovascular. Entonces, las metas de tratamiento, lo que sabemos bien que está bien establecido es para la sistólica, sin embargo, en la diastólica aquí todavía no hay suficiente evidencia, por lo menos en las guías que recomienda o la evidencia que cita la guía canadiense. Y aquí, en un segundo escenario, los pacientes con diabetes mellitus, que como ya veíamos antes, el punto de corte es 130 sobre 80, entonces inmediatamente a estos pacientes deberíamos iniciar el tratamiento por su riesgo cardiovascular aumentado y las metas a las cuales querríamos llevarlo serían menores a estas. Como les dije antes, las metas en este caso posiblemente vayan a cambiar en años futuros. ¿Por qué? Porque estos puntos de corte es únicamente para medición con el método auscultatorio. Todavía no está claro cuáles serían las metas en los métodos automatizados. Y otro escenario son los pacientes que tienen un riesgo cardiovascular moderado o alto, que ya tienen factores de riesgo o lesión en órgano blanco, para los cuales también el punto de corte debería ser 140 sobre 90. Entonces, si vemos aquí, metas tendríamos 3 diferentes, al igual que para
el diagnóstico que veíamos que había 3 metas diferentes. Entonces, esto es otro de los cambios que podemos ver respecto de las guías canadienses si la comparamos con la guía europea o la guía estadounidense. Y con respecto al tratamiento ideal, pues no voy a hacer mucho énfasis en esto porque en realidad no cambia mucho entre las distintas guías. Ya hay varios grupos de medicamentos que nosotros conocemos desde hace mucho tiempo, que sabemos cuál es su efectividad, sabemos que el grado de recomendación que tienen, pues en general es bueno, y en qué casos deberíamos utilizar algunos específicos, como por ejemplo los beta bloqueadores respecto a los IECAS o los ARA2. Entonces aquí simplemente quise traerle como en la tabla a grandes rasgos que es para recordarles, pero no hay un cambio significativo entre estas guías y las demás guías. Entonces, en pacientes que únicamente tienen hipertensión sin otras comorbilidades asociadas, pues puede utilizarse monoterapia o puede utilizarse terapia combinada. En el caso de monoterapia, podría utilizarse un diurético de tipo tiazida, los IECAS, los ARA2, o en el caso de que queramos utilizar una combinación, pues la combinación de IECA y ARA2 con bloqueador de canal de calcio, pues sería una buena opción. En el caso de los pacientes que ya tienen diabetes mellitus, pues el medicamento de elección aquí serían los IECAS, los ARA2, aquí ya no queda de primera elección las tiazidas, y estarían como segunda opción. En los pacientes que ya tienen antecedente de enfermedad coronaria, que han tenido un infarto reciente, reciente me refiero a menor de 3 meses, pacientes con falla cardíaca, serían pacientes que serían candidatos a beta bloqueadores, que serían de las pocas indicaciones en las cuales los beta bloqueadores entrarían como a ser parte de los medicamentos de primera elección, junto con todo el resto del bloqueo neurohumoral que nosotros ya conocemos y ECA-ORA2. Aquí pues vale la pena resaltar que la combinación de IECAS-ORA2 está descontinuada desde hace mucho tiempo, entonces simplemente para reforzarles, pero yo estoy seguro que ya todos ustedes saben muy bien de eso porque ya esa recomendación aparece desde hace mucho tiempo, sin embargo aquí en la guía vuelven y no la refuerzan. En pacientes que tienen enfermedad renal crónica no diabética, también la indicación sería iniciar con IECA o si hay proteinuria. En caso de otros grupos, como los pacientes que tienen enfermedad arterial periférica, dislipidemia o otras indicaciones para protección o disminución del riesgo cardiovascular, pues no hay como una indicación clara, podría utilizarse cualquiera de los medicamentos que ya vimos a continuación. Esto sí es importante para los pacientes y para nosotros que prescribimos los medicamentos, y es que debemos mejorar la adherencia. A medida que nosotros mejoremos la adherencia, pues va a ser más fácil que nosotros, o que los pacientes más bien logren llegar a metas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Lo primero es simplificar la toma de los medicamentos. ¿Esto cómo lo logramos? Dependiendo de la presentación. Entonces, pacientes que están recibiendo medicamentos de una sola toma al día, probablemente van a tener una mayor adherencia que los pacientes que les toca 2 veces o 3 veces en el día. Lo otro, si nosotros le estamos llevando a un paciente con más de un medicamento, la recomendación sería utilizar medicamentos combinados en una sola tableta o en una sola forma farmacéutica. Esto también con el fin de disminuir las tomas. Eso, por supuesto, toca ponerlo en el contexto de nuestro país, en el cual no todos estos medicamentos están, pues, por lo menos en el plan obligatorio de salud, y tendríamos que mirar, pues, cómo ayudamos al paciente con otras respuestas mientras tanto, si no se le puede formular. Lo otro, y es una recomendación fuerte que si ellos nos dan acá, es involucrar al paciente, y por eso la recomendación del automonitoreo. Un paciente que está recordando que tiene que tomarse la presión arterial, también es un paciente que está recordando que tiene que tomarse los medicamentos. ¿Y cómo debería ser el seguimiento del automonitoreo en estos pacientes? En pacientes que están controlados, pues podría realizarse cada 3 meses, es la recomendación que nos da la guía, y esta automonitoreo cómo debería llevarse a cabo. Entonces, como a diferencia del mapa o el monitoreo ambulatorio, que era un aparato que lo tenía uno ahí pegado todo el tiempo, en este caso el paciente se lo coloca cada vez que se va a hacer la medición. Entonces, es por lo menos 2 mediciones en el día, una en el momento de levantarse, otra durante la tarde o en el anochecer, durante 7 días. Pero hay que tener en cuenta que también el primer día debería descartarse. Entonces, el primer día no se toma en cuenta y se tomaría en cuenta el promedio
entre el segundo al octavo día. Y esto debería repetirse más o menos cada 3 meses en pacientes que están controlados. Lo otro es que sea parte de un equipo. Entonces, el equipo lo conforman quienes. Nosotros como prestadores de salud, los médicos tratantes, el paciente, en muchas ocasiones el familiar del paciente, y todo el resto de colaboradores de personal de salud como enfermeras, auxiliares de enfermería, que hacen parte del tratamiento, nutricionistas, prescriptores de ejercicio. Entonces, si entre todos armamos una red que esté incentivando al paciente, que le está ayudando a llevar a metas, pues probablemente vaya a tener mejores desenlaces. Pero lo importante aquí de este equipo es siempre envolver al paciente con estos dos recomendaciones que veíamos antes. Entonces, en pacientes que no están llegando a metas con el tratamiento, entonces tenemos que tener en cuenta eso. Lo primero es, estamos haciendo una toma adecuada de la presión. Nuevamente volvemos al primer punto, que eran todas las recomendaciones. Entonces, para tenerlo en cuenta nuevamente, es óptimo el tratamiento. Entonces, si le estamos dando el tratamiento que es, nos estamos pasando o de pronto nos está haciendo falta. Lo otro es, el paciente sí es adherente a este tratamiento. Entonces, ya vemos que los pacientes en los que sospechábamos que el paciente no fuera adherente, pues también tocaba solicitarles un monitoreo fuera del consultorio. Tiene condiciones asociadas, por ejemplo, pacientes que, en el caso nuestro, por ejemplo, vemos que es muy frecuente que los pacientes se les prescriben los medicamentos, pero tienen problemas con el seguro, no les despachan los medicamentos, les despachan incompletos, y muchas veces son más las barreras administrativas que incluso pues, las barreras propias del paciente, las que no nos dejan llegar a estas metas. Está usando otros medicamentos que podrían interferir con los medicamentos antihipertensivos. Por ejemplo, en estos hay que recordar los AINES, que pues, los venden de manera pues casi que libre en todas las farmacias. Los pacientes muchas veces encontramos que toman esos medicamentos. Como otros medicamentos que podríamos tener en cuenta son los anticonceptivos orales. Pacientes jóvenes, principalmente pues el uso, por ejemplo, de estimulantes como cocaína, anfetaminas, otros medicamentos para otro tipo de tratamientos como lo son ciclosporina, suplementos nutricionales, que también últimamente se ha hecho como más frecuente cada vez, personas que están tomando suplementos y que no sabemos qué tipo de interacción puedan tener con nuestros medicamentos, y los descongestionantes orales, que son tal vez más frecuentes en niños, pero que cuando los tomamos en conjunto con otros medicamentos que vienen en la tableta conjunto también podría tener una implicación pues importante como interacción. ¿Qué hay de nuevo en esta guía 2020 respecto a la guía previa canadiense que era del 2018? Entonces, si vemos qué recomendaciones grandes hay, pues lo primero es que estamos haciendo un cambio de los métodos auscultatorios o los métodos manuales a los métodos automatizados, y ese tal vez es uno de los cambios más grandes por los cuales yo quería mencionarles esta guía, y es que no tiene como un valor, no le dan un valor tan grande en las otras guías, en cambio en esta guía sí. Entonces, ¿qué recomendación les doy con respecto a eso? Pues muchas veces no vamos a tener disponibilidad de estos métodos automatizados, pero sí tenemos que empezar a tener en cuenta que estos métodos existen y que en dado caso de que tengamos disponibilidad de ellos, pues los puntos de corte van a variar. Lo segundo, con respecto a los paraclínicos, entonces siempre deberíamos indagar por el embarazo, y en estas pacientes que sospechemos embarazo, pues siempre hacer una búsqueda activa antes de iniciar el tratamiento. Como otra recomendación, que es una recomendación antigua, pero que es de suma importancia, y es que el uso de la aspirina o la ASA no se recomienda para prevención secundaria. Y quiero que a los pacientes les quede muy claro esto. ¿Qué es prevención secundaria? Perdón, ahí creo que me quedó mal escrito. No se recomienda para prevención primaria. Sí, señora. Entonces, ahí me quedó mal escrito, pero ya corrijo. Entonces, prevención primaria. ¿Qué quiere decir esto? Pacientes que todavía no han tenido un infarto y el medicamento el médico les está prescribiendo aspirina para prevenir infarto, que es como lo que normalmente nos refieren los pacientes en la consulta. En el caso de prevención secundaria, que son pacientes que ya han tenido un infarto y que se está buscando evitar un segundo infarto, en estos pacientes sí está indicada la aspirina. Entonces ahí corrijo, me quedó mal escrito, es para prevención primaria que no está indicada.
Esa es una recomendación que ya viene desde hace tiempo. La meten ahí como una recomendación nueva, pero los estudios que estaban a favor de esto ya estaban desde hace tiempo. Las guías estadounidenses o en las europeas, por ejemplo, son únicamente pacientes muy seleccionados con algunas calculadoras de riesgo en los cuales se recomienda el uso de aspirina además de las estatinas. Disminuir el consumo de alcohol, que es otra de las recomendaciones, como les mencionaba, preferiblemente abolirlo por completo, tanto del alcohol como del cigarrillo, pero lo nuevo es lo del consumo de alcohol, tanto para control de la presión arterial como para prevención de la hipertensión. Entonces, pacientes que tienen factores de riesgo que se les está haciendo el seguimiento y todavía no han desarrollado la enfermedad, pues lo importante es que disminuyan el consumo para prevenir la aparición de esta enfermedad. En cuanto a las metas, pues tal vez las metas, pues como les mencionaba, hay muchos puntos de corte, pero tenemos que ser más estrictos en los pacientes con enfermedad renal crónica y en los pacientes diabéticos. Y lo otro que tenemos que evaluar, o recomendación grande que nos da nuevo, que no estaba en las guías previas, es como evalúe de manera periódica la adherencia al tratamiento, que nos parece a veces muy obvio, pero se nos pasa muchas veces en la consulta nosotros reforzar y preguntar por adherencia al tratamiento. Entonces, ¿qué mensajes nos deja la guía? Para nosotros como médicos, recordar si estamos tomando adecuadamente la presión arterial. Para los pacientes, pues hacer la misma evaluación, ver si su médico tratante les está tomando de manera adecuada la presión arterial y en dado caso que no, pues podrían hacerle la recomendación siempre de manera muy respetuosa. Lo segundo es si estamos haciendo un adecuado diagnóstico, y esto varía pues, dependiendo de muchas cosas. Lo primero es que si estamos tomándolo adecuadamente o no la presión arterial, y lo segundo, el diagnóstico depende de qué puntos de corte nosotros utilicemos y qué métodos diagnósticos estemos utilizando. Entonces, pues les recuerdo que los puntos de corte de esta guía cambian un poco, varían dependiendo del método, la gran mayoría 135/85 en método automatizado. Y aquí hay una pregunta que tal vez es difícil contestarla en este momento. ¿Debemos utilizar métodos automatizados? Pues eso depende de muchas cosas. Depende de nuestra preferencia, depende de nuestra disponibilidad, pero tal vez a futuro la recomendación sí será que vayamos a cambiar por métodos automatizados, teniendo en cuenta la reproducibilidad de estos resultados. Es decir, que no es que yo le tomé y de pronto la enfermera afuera le tomó diferente. Entonces, esto con el fin simplemente de estandarizar todos nuestros procesos. Y la otra pregunta que también la dejo que no podríamos contestarla en este momento es, ¿debemos ser más flexibles con los métodos de presión arterial? Como les mencionaba, en pacientes con bajo riesgo, sin lesión de órgano blanco, en estas guías son un poco más flexibles que en las otras guías, teniendo puntos de corte para iniciar tratamiento por encima de 160/100. Entonces, eso ya tocaría considerarlo en cada paciente y en cada médico tratante. Y la respuesta, pues tal vez no es satisfactoria en todos, pero siempre hasta el momento va a ser la misma, y es que de estos pacientes siempre hay que individualizarlos y evaluar las metas en estos pacientes. Entonces, estos son como los mensajes grandes que les quería dejar. Lo primero, el uso de los métodos automatizados. Segundo, los puntos de corte. Y tercero, pues, cómo hacer énfasis en la adherencia al tratamiento, que va de la mano con los dos puntos que les mencioné previamente. Esto era lo que quería comentarles el día de hoy. Espero pues que hayan quedado con alguna inquietud por revisar esta guía, y pues a continuación si tienen alguna duda, comentario que yo pueda resolver, con todo gusto. Muchísimas gracias, doctor Moreno, esta excelente conferencia que nos ha permitido actualizarnos en el tema de la hipertensión arterial, y vamos a dar paso a algunas preguntas. Yo quisiera tomarme el atrevimiento de empezar con la sesión de las preguntas, y es, doctor, la clasificación de la hipertensión arterial es muy clara tanto en la guía europea como en las americanas. Y aquí en la canadiense, de acuerdo a la conferencia que nos presentó, pareciera que no hay como esa clasificación tan tajante que muestran las otras. ¿Qué opina de eso? Bueno, pues digamos que si no hay un único punto de corte, sino hay varios puntos de corte, como veíamos aquí en esta guía, pues eso nos puede en ocasiones, pues ahí tendríamos que tener en cuenta que eso depende mucho de la memoria y de nosotros tener a la mano
los puntos de corte, pero mientras uno hace como ese cambio de un punto único de 140 sobre 90, allá 3 puntos de corte diferentes que eran los que nos planteaban acá, pues puede que al principio sea un poco confuso tanto para nosotros como para el paciente. Entonces, eso, pues en mi opinión personal, podría en principio ser un factor confusor, pero con el tiempo ya que uno empiece a manejarlo de manera rutinaria, pues no veo por qué tendría que ser un inconveniente. Y de la clasificación de los estadios. Bueno, con respecto a la... Sí, señora, continúe, por favor. Tranquilo, sigue. No, continúe, por favor, con la pregunta y ya miramos. Básicamente es la guía canadiense establece también esos estadios claros que nos manejan las otras dos guías. No, entonces aquí hay una diferencia y es que la guía canadiense no tiene como tan estandarizado los puntos de corte de grado 1, grado 2 que veíamos, por ejemplo, en las otras guías. Aquí nos hablan simplemente de un punto de corte, en los que tenemos pacientes por encima de esos puntos de corte y por debajo. Aquí, ¿cuál es la recomendación que yo les doy? Entonces, teniendo en cuenta que las guías nos ofrecen a veces como distintos puntos de vista, algunos que son congruentes, que tienen concomitancia entre sí, pero otros que son diferentes, la invitación es a que pues nosotros tomemos de cada guía lo que nosotros consideramos más importante para nosotros. Esto siempre nosotros pues, ¿qué otra recomendación de la mano? Pues que en el momento en el que nosotros vayamos a tomar un punto de corte o otro punto de corte, dependiendo de las guías, pues en la historia clínica lo que nosotros podemos hacer es justificar de dónde nosotros estamos tomando esos puntos de corte. Pero sí hay que tener en cuenta, profe, lo que usted dice, y es que las guías canadienses no nos dan como esos puntos de corte que veíamos en las otras guías de grado 1, grado 2, grado 3, ¿listo? Entonces aquí simplemente nos hablan de por encima de ese punto de corte es hipertenso y por debajo de ese punto de corte no es hipertenso. Lo que sí hay de similar es que aquí también nos hablan de las cifras de presión arterial normal alta, que son los mismos puntos de corte. Entonces, de 135 a 140, de 130 a 140 o a 139 y de 85 a 89. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, cuando hablábamos de los puntos de corte más bajitos, pues ya ahí no hace referencia a esos puntos de corte, porque si nosotros vemos un paciente que es diabético, que es hipertenso, el punto de corte era 130 sobre 80, ¿cierto? Entonces ahí ya no entraría el normal alto, por ejemplo, si es un paciente que tiene cifras de presión arterial 145 sobre 87, por ejemplo, sino que este punto de corte de normal alto aplica únicamente para los pacientes en los cuales les estamos haciendo toma con el método auscultatorio. Muchas gracias, doctor Moreno, y vamos a dar paso entonces a las inquietudes de nuestra audiencia. Y tenemos entonces la profesora Gladys nos pregunta, ¿cada cuánto se debe realizar el automonitoreo en el paciente y cuántas tomas y en cuántos días? Listo, perfecto. Entonces, como mencionaba por ahí en un pedacito más atrás, la recomendación que nos da las guías es que el automonitoreo, como les mencionaba, es un método que consiste en que el paciente tiene su aparato en casa y él varias veces al día se va a realizar la toma él mismo, teniendo en cuenta, por supuesto, todo el protocolo que les había mencionado previamente, el paciente que esté en reposo sin haber fumado, sin haber tomado, sin haber consumido alimentos previamente y con los pies debidamente apoyados, bueno, todo el ejercicio que ya les había mencionado. En estos pacientes, entonces la recomendación es realizarlo por lo menos cada 3 meses, perdón, en pacientes con cifras de presión arterial controladas. ¿Y cómo se realizaría? Entonces, dan la recomendación de por lo menos 2 tomas en el día. Una, que estrictamente así debe ser en el momento del despertar. Entonces, el paciente se despertó, inmediatamente lo que debería hacer sería ir a tomarse la presión arterial. Y otro que puede ser en la tarde o en la noche, ese sí no está tan estandarizado, pero se habla de por lo menos 2 tomas en el día durante 7 días. Lo que les mencionaba es que en realidad son 8, ¿por qué? Porque el primer día no se tiene en cuenta para realizar el promedio, sino que el primer día sirve como un calibrador, por decirlo así, y porque los estudios lo que han demostrado es que en estos pacientes normalmente la presión arterial está alterada durante el primer día, está un poco más arriba de lo que normalmente va a estar el resto de días, y eso podría falsamente elevar el promedio. Muy bien, muchas gracias. Tenemos... Sí, otra
cosita que se me olvidó mencionar ahí es que en los pacientes en los que no están controladas las presiones arteriales, no hay una recomendación clara de cuánto debería ser el tiempo. Lo que dice la guía es, debería hacerse de manera más frecuente, pero no está tan claro como en los pacientes que sí están controlados. Listo, muchas gracias. Y tenemos otra pregunta que nos dice, ¿el electrocardiograma y los paraclínicos cada cuánto se deberían solicitar? Entonces, no hay tampoco una recomendación previa, una recomendación previa no, sino una recomendación estricta. La recomendación es que máximo una vez al año, en dado caso que el médico considere previo a este tiempo que requiere hacer algún ajuste, por ejemplo, en pacientes que tienen riesgo de presentar hipercalemia, que están recibiendo medicamentos que podrían afectar los electrolitos o la función renal, podría hacerse de manera más rutinaria o más seguida, pero eso lo dejan a consideración del médico tratante. Lo que sí es claro es que por lo menos una vez al año debería hacerse este seguimiento. Muchas gracias, doctor. Y tenemos la última pregunta que nos dice, ¿cómo recomienda iniciar la dosis de los medicamentos antihipertensivos a bajas dosis e ir titulando, o en qué escenarios recomienda iniciar dosis más altas? Bueno, esto creo que es como una recomendación que surge, pues, teniendo en cuenta las características farmacodinámicas de cada medicamento y pues también teniendo en cuenta de que la recomendación casi siempre ha sido iniciar bajas dosis e ir titulando progresivamente. ¿Esto con qué fin? Con el fin de nosotros evitar efectos adversos que se presentan a dosis más altas, por ejemplo. Entonces la recomendación aquí sería iniciar bajas dosis y ir titulando en medida que veamos que el paciente no está tolerando las dosis bajas o que para llegar a metas necesitamos dosis más altas. Entonces, de pronto, profe, usted como experta en el tema, no sé si quiera complementarme algo de esa pregunta. Evidentemente es así, doctor Moreno. La idea es llevar al paciente de la mejor manera posible con el fin de minimizar el riesgo a la reacción adversa y efectivamente hay que irlo titulando, solo que clínicamente, como tú lo expusiste en la presentación, haya una condición donde ya se tenga que entrar en la dosis plena. Sí, señora, de acuerdo. Bien, y acá tenemos otra pregunta. Perdón, un comentario que nos hace Marta Lucía Cardona, donde nos dice, los medicamentos para la hipertensión producen tos, concretamente el losartán. ¿Qué opinas de eso? Principalmente los que más se han asociado a tos, pues hay algunos medicamentos, mejor dicho, sí hay algunos medicamentos que pueden estar asociados a tos, no son todos, pero en dado caso de que algún medicamento nos presente como efecto adverso la presencia de tos, pues la recomendación sería hacer un cambio a cualquiera de los otros grupos farmacológicos que veíamos. Entonces, pues en caso de presentar este efecto, la recomendación sería pues hacer un cambio en el medicamento y pues buscando por supuesto garantizar que el paciente llegue a metas con cualquiera de las otras alternativas. Por eso mencionamos que existen varias alternativas o varios grupos farmacológicos y que dentro de esos grupos farmacológicos pues son varios los medicamentos que tenemos como primera y segunda, incluso tercera línea. Muy bien, doctor Moreno, y voy a leerte algunos de los comentarios que están dando por la excelente presentación. Felicitaciones de la profesora Gladys. Vanessa López te escribe, muy bien preparada la presentación para un tópico siempre oportuno. Y la profesora Marta Eugenia Cabarcas también te felicita por la excelente presentación. Me uno a esas mociones de felicitación. Muchísimas gracias, doctor Moreno, por haber aceptado nuestra invitación, por actualizarnos, por aclararnos las dudas. Y a nuestra audiencia los invito a que se conecten nuevamente con nuestro programa el día martes a las 8 de la mañana, que tendremos nuestra charla con el doctor Michel Paisal, titulada Dermatología Pediátrica, que sería la segunda parte de su exposición. Entonces, para todos, para el doctor Moreno, les deseo una muy buena tarde, un feliz fin de semana, que descansen, que compartan
en familia. Y doctor Moreno, nuevamente mil y mil gracias. Muchas gracias a todos por los comentarios y a usted, profe, por haberme invitado. Con mucho gusto lo hice y espero poderlo seguir acompañando. Gracias, Javier. Bueno, buena tarde. Muy bien, que estén bien. Hasta luego. Gracias.